¿no? El ERP como sistema nervioso inteligente de tu organización. Acá vamos a entrar en detalles conceptuales y luego los vamos a llevar a la práctica de cómo nosotros en Evol transformamos este concepto. Bueno, yo soy David Espejo, soy gerente comercial de Evol y un poco para hablar de mí, muy breve, 18 años involucrado en procesos de consultoría. Yo soy consultor de profesión, vivo de eso y me desempeño en distintas áreas como gerencia comercial, como gestión comercial de ERPs, aplicaciones, desarrollo de negocios, y he impactado, digamos, algo que me gusta mostrar mucho es cómo yo he impactado a esos clientes. Como vemos, son de distintos tamaños, de distintas industrias, y eso nos ha permitido dentro de Evol, esto yo lo he hecho con Evol, nos ha permitido aprender a entender y a poder transformar el negocio de otros clientes a quienes ahora queremos posicionarnos con un servicio innovador y diferenciador. Una pequeña mirada de Evol: es una empresa de consultoría especializada, tenemos más de 29 años de experiencia en el mercado, más de 100 clientes activos a la fecha de hoy, 4 oficinas en Latinoamérica, estamos en una operación regional en Perú, en Colombia, en Costa Rica y en México. Manejamos un portafolio, digamos, de distintos servicios de transformación para 5 o más industrias especializadas, como lo es educación, banca y finanzas, manufactura y logística. Más de 15 años promedio de relación sólida con nuestros clientes. Eso es algo que buscamos y perseguimos dentro de nuestros servicios, no solo quedarnos en el contrato o el servicio aislado de implementación o de soporte, sino realmente acompañar a nuestros clientes en una transformación continua. Y finalmente, algo que hemos hecho también en el tiempo es incorporar más categorías de servicios dentro de nuestro footprint. Nosotros hacemos, además de consultoría, trabajos en operaciones, desarrollo de aplicaciones y gestión de staffing para nuestros clientes, ¿okay? El ERP como un sistema nervioso conlleva primero a entender un problema. ¿Cuál es el problema de los ERPs en el ejemplo de un ERP tradicional? Un espejo retrovisor, ¿no? Un espejo retrovisor. ¿Y cómo lo conceptualizamos esto hacia un ERP? Un ERP tradicional, un ERP que, a pesar de ser moderno y a pesar de estar modernizado inclusive en el tiempo, actualizado, siempre nos va a hablar de la data como si viéramos a través de un espejo retrovisor. Es data histórica, es información que está completa probablemente, pero que es leída para revisar el pasado, siempre para revisar y generar un archivo al respecto de lo que ya sucedió. No está predeterminado para poder generar el concepto de la visión hacia el futuro de la información, sino lo que nosotros le llamamos la trampa de la contabilidad forense. Cuando ya las cosas pasaron, cuando ya la contabilidad tuvo el pico o tuvo el negativo y ahora hay que tomar acción reactiva, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que registrar transacciones, que para nosotros es muy diferente a entendimiento y a previsión, que es ahora lo que buscamos en este nuevo concepto del ERP como sistema nervioso de tu organización. Y algo que también sucede en estos ERPs tradicionales es que operamos en el punto ciego, ¿no? Lo mismo que sucede en el espejo retrovisor, efectivamente, registrar datos muertos que no tienen ningún contexto, que juntos, a pesar inclusive de tener inteligencia de negocios, business intelligence, que fue una tecnología que se innovó hace 10 años, ya hoy día sigue siendo un motor que solo nos permite ver y reaccionar de manera tardía ante el riesgo, ¿no? Esto genera retraso en la información, y el retraso en la información para nosotros, desde nuestra perspectiva como implementadores, como acompañantes a nuestros clientes, vemos que es el impuesto más caro que pagan estas empresas, ¿no? Y a la vez vemos que a nivel de visión de negocio, una vez que los clientes implementan un ERP o tienen un ERP puesto en sus negocios, realmente este ERP es una foto del pasado y no le sigue el ritmo a la visión estratégica de la compañía. Es muy difícil que esta empresa evolucione con su ERP en cuanto a productos, en cuanto a manera de trabajo con sus clientes y proveedores, ¿no? Acá, digamos, yo pongo un desafío real frente a la mesa, ¿no? Yo de esta imagen, digamos, que la hemos trabajado en conjunto con el equipo, queríamos posicionar un mensaje claro al respecto de la tortuguita. Una tortuguita que aparentemente no es una tortuga lenta, está haciendo un buen trabajo, está, ¿no?, digamos, súper enfocada en lo que tiene que hacer dentro de su computadora, ¿no? Inclusive tiene tecnología, vemos que es una tortuguita tecnológica, pero que realmente se está perdiendo algo muy importante dentro de su día a día, ¿no? Y es justamente
la visión hacia afuera. Como vemos, la tortuguita registra datos, codifica o hace N cosas en su oficina, pero pierde la visión del mercado, pierde la velocidad en la que se transforman los negocios, pierde la velocidad en la que la interacción con clientes, la interacción con proveedores va cambiando en el día a día, en el tiempo, y sobre todo ese enfoque peligroso en donde estamos trabajando sobre datos muertos, estamos trabajando para registrar el pasado, no nos permite enfocarnos y nos lleva a ignorar algo tan importante como lo que es el análisis del mercado continuo, ¿no? Y eso es algo que para nosotros, digamos, nos ayuda a ejemplificar cuál es el desafío real de hoy al respecto de tener un ERP y trabajar con un ERP como motor de transformación, ¿no? Entonces, el desafío real lo llevamos a traducirlo en cómo compiten las empresas hoy. Las empresas hoy día compiten con reglas que han cambiado, ¿no? Con reglas en donde el éxito ya no se mide por quién tiene los mejores registros. Hablábamos hace un momento de que ya existía el Business Intelligence, existe desde hace más de 10 años. Ya la data, tener data ya no es un problema, tener un data lake, tener información ya no es el paradigma que hay que resolver, sino más bien hoy día la competencia está en quien entiende antes y en quien actúa más rápido sobre esta información. Tan rápido que el ojo humano ya inclusive fue rebasado por la inteligencia artificial, y hoy día ya la inteligencia artificial apoya y aporta en este entendimiento y en esta acción sobre la información, ¿de acuerdo? Y yo acá pongo un ejemplo. Si tuviésemos un ERP en donde, por más moderno que se vea, ¿no?, en donde tenemos muchos datos, mucha información, pero seguimos registrando el pasado, realmente alrededor, haciendo el mismo ejemplo de la tortuguita, tenemos cambios en la interacción con nuestros clientes, cambios en la interacción con las operaciones que hacemos, cómo entregamos nuestros servicios, cómo entregamos nuestra mercadería, por lo tanto cómo trabajamos también, cambios con el régimen de proveedores, con cómo nosotros interactuamos y negociamos con ellos, cambios en el producto, que hoy en día el go-to-market de productos es agresivamente ágil y realmente que falta tiempo para crear más productos en el mercado. Las empresas lo saben. Eso nos lleva también a interactuar mucho más con la regulación local de acuerdo al país en donde estemos. Tenemos que tener un entendimiento y cambio constante en las regulaciones, y por lo tanto cambios en las metas. Las empresas hoy día ya no tienen un plan estratégico que te lleve de aquí a 5 o a 8 años en casos de negocio, sino más bien son casos de negocio que buscan rentabilidad en un año, año y medio a 3, y eso requiere agilidad, ¿no? Eso requiere realmente entender la data que ya tienes, actuar sobre esa data y tomar acción, ¿no? Por lo tanto, a esto que está ejemplificado acá como el ERP y todas las alertas que saltan sobre los distintos contextos del mercado y los involucrados, le llamamos el caos de la información, en donde el desafío, repito, ya no es la cantidad de datos, sino cómo nosotros trabajamos con todos estos datos que ya inclusive dejan de ser históricos y pasan a ser información del día a día en línea, para poder representarlos en una toma de decisiones inteligente, ¿no? Ya no necesitamos más datos, eso es lo que decimos nosotros, sino más bien lo que necesitamos son señales y necesitamos alertas vivas en el día a día que nos ayuden a esta mejor toma de decisión, al entendimiento, en donde nosotros, para poder categorizar al entendimiento como pilar de una implementación de ERP y de una transformación de negocio, decimos que quien desarrolle esta capacidad de negocio en su empresa realmente gana y lidera sobre el mercado. Eso para nosotros es importante entenderlo, y es parte de cómo compiten las empresas hoy, a través de entendimiento de los datos que ya ustedes tienen. Entonces, si esto lo traducimos, ¿no?, en ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este problema? ¿Qué hacemos con este desafío? Ahora, ¿cómo llevamos adelante, digamos, la compañía que no se va a detener teniendo un ERP que seguramente hay que cambiar? ¿A dónde me voy, no?
Y acá, digamos, no estamos posicionando un software en especial, estamos posicionando el cómo debemos implementar este software o cómo debemos ver al ERP dentro de una compañía. Antiguamente los ERP se veían como simplemente softwares transaccionales que unificaban todos los datos, ¿no? Ahora necesitamos más de ellos, ¿no? Y acá vamos a hablar un poco de lo que se necesita más allá de la tecnología, porque sabemos también que implementar un ERP no es solamente implementar el software, no es solamente hablar de procesos, sino también es mucho más, ¿no? Para nosotros, un ERP con un enfoque tradicional, con una implementación que tiene, digamos, que busca la famosa eficiencia operativa, es realmente una trampa, ¿no? Que solamente te va a llevar a un go live técnico, a una salida en vivo de un software que ha pasado por etapas, por pruebas de usuarios, pero que al final cuando salen en vivo y empiezan a usarlo en el día a día, realmente no están transformando su negocio, solo están registrando datos, ¿no? Nuevamente. Entonces, para nosotros, estos enfoques tradicionales que ya no usamos y que estamos dejando cada vez más de usar, es como construir sobre arena, ¿no? En donde vamos a encontrarnos con distintos problemas, ¿no? Cada vez uno más complejo que el otro, en donde los sistemas no tienen predicción, son ERPs que no predicen, son ERPs en donde hemos implementado tecnología, seguramente es muy interactiva, pero no tiene entendimiento, ¿no? Tiene mucha automatización y hemos generado flujos automáticos de procesos, pero estamos realmente automatizando el caos por no tener ese entendimiento, ¿no? En donde a pesar de tener un gran ERP y un gran software que supuestamente me va a ayudar a evolucionar, sigo operando en Excel, ¿no? Sigo hablando de trabajar en Excel, de recopilar datos o de descargar datos. Uso el ERP como un exportador de datos, ¿no? Y en donde finalmente, ¿a qué conlleva esto? A tener equipos frustrados, ¿no? Equipos frustrados que no terminan de adoptar el ERP, que no terminan de transformar el negocio y que más bien sienten que el ERP es una carga. Luego de la salida en vivo, el ERP va a ser una carga dentro de su operación. Entonces, ¿a qué le llamamos esto? A que estamos construyendo sobre una arena operativa, ¿no? Que no nos va a llevar hacia arriba, sino más bien nos va a hundir en el tiempo. Por eso es que muchas personas, muchos que con quienes hemos venido conversando el día de hoy, inclusive nos dicen: yo cambié de ERP hace 1 año y medio y ya lo quiero cambiar, ¿no? Y ya no lo necesito, ya no me sirve. Entonces, claro, ya no te sirve porque fue implementado con una metodología tradicional, con un enfoque en el dato, en el proceso y no realmente en la evolución de la empresa, ¿no? ¿Qué posicionamos nosotros ahora como un modelo de evolución? Algo que forma parte del ADN del proyecto. Es justamente entendimiento a través de señales, en donde la herramienta que ya viene con inteligencia artificial, el software que ya trae toda esta innovación, no solo está activada y no solo está, digamos, conectada a unas pruebas de proceso, sino que realmente se ha entendido cómo funciona el negocio hoy y cómo quieren que funcione el negocio mañana, para definir cuáles son las señales a las que hay que prestarle atención para que la implementación realmente sea transformacional, ¿no? De la misma manera, mucho más allá del software es desarrollar la capacidad organizacional, en donde nosotros no solo nos quedamos en la etapa de implementar el software, sino también transformamos personas, implementamos con gestión del cambio, con coaching operativo, con coaching de gestión directiva inclusive. ¿Cuántos realmente gerentes generales utilizan los ERPs al día de hoy? ¿Cuántos gerentes generales, gerentes financieros entran al ERP, interactúan con el ERP, obtienen data, obtienen visión para poder tomar decisiones? Realmente muy pocos, ¿no? Eso es lo que queremos cambiar y eso es lo que ya estamos cambiando en Evol, ¿no? Que inclusive las capacitaciones no sean solo hacia la gente operativa, hacia los analistas, o sea, la gente que opera, sino que realmente estemos capacitando y haciendo coaching de transformación a la dirección de la empresa, al gerente general, que entre al ERP, que empiece a explotar, que empiece a usar la inteligencia artificial para poder ver cómo él mismo retroalimenta su negocio con decisiones estratégicas, ¿no? Eso es para nosotros desarrollar capacidad organizacional. Y finalmente, junto con estos dos, ¿no? Entendimiento y desarrollo de capacidad organizacional, transformamos los eventos críticos, es decir, teniendo las señales y habiendo hecho el coach organizacional, podemos transformar los eventos críticos en resultados exitosos, medir con KPIs reales de transformación cómo va a ir generando beneficios el hecho de tener un ERP implementado como este, ¿no?
Entonces, eso es lo que nosotros posicionamos. Finalmente, y hablábamos al inicio de un Go Live técnico, ahora hablamos de un Go Live que deja de ser un Go Live técnico y que pasa a ser realmente el inicio del aprendizaje de la organización para seguir un proceso virtuoso de transformación, en donde este no es el final del proyecto y no es el final de las tareas, sino realmente es el punto de partida de un proceso evolutivo infinito, ¿no? Ya hablamos del problema, el desafío y de cuál es el modelo evolutivo que forma parte de la solución. Ahora vamos a hablar de cómo en Evol hacemos esta transformación, y nosotros le hemos llamado el transformar el ERP hacia lo que realmente es un sistema nervioso inteligente de tu negocio, que tenga señales, que tenga captura de datos, que tenga información que sea analizable inteligentemente para poder alertar, para poder aprender, para poder entender, y con todo eso transformar la operación día a día, que es nuevamente tan cambiante, tan evolutiva, no por mí como dueño del negocio, sino realmente por mi contexto, porque mis clientes van cambiando, mis proveedores van cambiando, mis productos tienen que cambiar y mis metas estratégicas también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo transformamos? ¿Cómo transformamos un ERP, ¿no? En donde realmente necesitamos procesos, pero necesitamos los procesos típicos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, contabilidad, o necesitamos que todos esos procesos estén reforzados con inteligencia artificial embebida, que tengan agentes que estén dentro del ERP trabajando como si fueran asistentes colaborativos de alerta y de detección? Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos una arquitectura inteligente de procesos, en donde nuestra consultoría no solo lleva a cabo el típico relevamiento de cómo compras y cómo vendes, sino realmente cómo, después de haber entendido tu negocio, yo te voy a proponer qué agentes de inteligencia artificial del ERP te van a servir mejor para tu modelo de negocio, porque no es lo mismo un cliente que vende a B2B que un cliente que vende a B2C, que un cliente que es retail, otro cliente que ofrece servicios, otro que hace manufactura y logística compleja, ¿no? Entonces, a eso le llamamos implementar el sistema nervioso partiendo de una arquitectura inteligente de procesos. En segundo lugar está el gobierno del dato, que no deja de ser importante. Hablábamos de datos históricos, no es no tenerlos. Ahora estamos llevando a no solo tenerlos, sino también describirlos en favor del entendimiento de lo que se va a lograr con la inteligencia artificial, de lo que se va a lograr con el entendimiento de la organización, de qué datos realmente son útiles para el modelo cambiante del negocio. Y esto, bueno, siempre va a tener una arquitectura financiera, porque los RP siguen siendo y siguen teniendo una base financiera contable, no lo deben dejar de tener, y más bien los principales agentes embebidos de los RPs están sobre esa base, ¿no? Entonces, el gobierno del dato aporta mucho y hace match con la inteligencia de procesos, porque nos ayuda a setear indicadores, KPIs, pero no solo el indicador de cuál es mi cumplimiento de cuota de ventas o cuál es mi antigüedad de endeudamiento con proveedores, sino realmente cuáles son los indicadores que debo medir de manera constante a través de inteligencia artificial para que me adviertan y yo pueda lograr lo que me propuse en el KPI, que es la cuota de venta, o que es realmente la búsqueda del menor endeudamiento con proveedores o del menor endeudamiento de clientes, ¿no? Entonces, esos KPIs intermedios es el match entre la arquitectura inteligente de procesos y el gobierno del dato. A esto le sumamos evidentemente una herramienta súper potente que ahora tiene que usarse. Ya no se puede no usar la inteligencia artificial dentro de los procesos de ERP, dentro de los procesos empresariales, y adicional a eso hay que aprender a usar la inteligencia artificial para poder lograr analítica predictiva. No solo tener agentes que me alerten, no solo tener agentes que busquen notificarme sobre errores o notificarme sobre eventos, sino también periódicamente yo poder hacer una analítica predictiva y pedirle a la inteligencia que con toda la información que se ha venido registrando, que me haga forecasting, que me haga análisis predictivos en el tiempo hacia futuro, que me ayude a detectar cuáles son las recomendaciones de acción para poder hacer un cierre de mes
sin inconvenientes, ¿no? ¿Cuánto me va a tomar cerrar este mes ahora que he vivido un mes pico de ventas o un mes pico en entrega de pedidos, ¿no? Entonces todo eso la IA me tiene que ayudar a entender, a predecir a nivel de procesos, a nivel de objetivos y resultados, ¿no? A esto le sumamos un punto importantísimo dentro de la implementación, lo mencioné hace un momento, y es el cambio cultural, ¿no? Ya la implementación de ERP no está solamente atada al software, no está solamente atada a la innovación, inclusive ya la obsolescencia tecnológica cada vez es más un prehistórico, ¿no? Sino ahora hablamos realmente de cómo escoger al ERP correcto me va a ayudar a mejorar mi modelo de adopción y a que dentro del proyecto se ejecuten las tareas de gestión del cambio necesarias para que este cambio que el proyecto motiva, ¿no? Realmente sea adoptado por la empresa. Si yo tengo 100 empleados o tengo 3000 empleados y voy a implementar un ERP que va a impactar a 400 personas, entonces yo tengo que hacer un plan para poder hacer ese cambio. Si yo estoy atendiendo a 400 tiendas y voy a cambiar de ERP, tengo que hacer un plan de gestión del cambio con mis empleados para poder no solo capacitarlos, sino desde edad temprana del proyecto, invertir en que ellos entiendan la importancia del proyecto, en que ellos entiendan el beneficio y con eso poder llevar las tareas a cabo de la mejor manera. Identificar a los detractores, identificar a las personas que van a ser motivadores del cambio, sobre eso trabajar y ayudarnos con los pilares anteriores. Inteligencia artificial. Se habla de la inteligencia artificial, pero muchos de nosotros todavía no la termina de usar. Ahora con el ERP la vas a usar, ¿no? Y eso es importante ponerlo sobre la mesa, que el empleado entienda de que esto es parte del cambio y de que si antes se usaban cuadernos y después se usaron Excel, ahora ya no se usa ni cuaderno ni Excel, ni tampoco se usan reporteadores, sino que se va a usar ERP con inteligencia artificial, ¿no? Eso es un poco de lo que es cambio cultural y modelo de gestión, ¿no? Y finalmente, para nosotros uno de los pilares más importantes, el entender de que el proyecto no es el punto final ni tampoco la panacea de todos los dolores, sino más bien es el punto de partida para poder entender cómo transformar. Si nosotros dentro del proyecto podemos entrenar a las personas, podemos hacer coach a los involucrados, a los stakeholders del proyecto, en que la transformación que trae el ERP es el punto de partida, es lo que nos va a permitir empezar a entender la compañía, empezar a definir estos KPIs de alto nivel y estos KPIs intermedios que me ayudan a lograr el éxito. Entonces cada vez más tengo que ser más fino y cambiante y entendimiento del contexto para seguir modelando este modelo, digamos, entrenamiento continuo hacia el cambio y hacia la transformación, ¿no? Entonces estos 5 pilares son los principales que nosotros aplicamos en nuestros proyectos en Evol para poder transformar al ERP en el sistema nervioso inteligente de tu negocio. Acá les traigo, digamos, un aterrizaje de lo que mencionamos, es decir, no todo es teórico, sino más bien buscamos que sea lo más práctico posible. De hecho, en el stand de Evol están haciendo demostraciones en línea de esto, así que los invito a pasar, pero acá veamos un poco el scroll. Nosotros les traemos inteligencia analítica predictiva, como lo mencioné, a través de Cloudé conectado a Oracle NetSuite. Oracle NetSuite ahora está siendo la herramienta de ERP revolucionaria dentro del mercado. Tiene alta flexibilidad, alta innovación y nos permite hacer cosas como estas, ¿no? En donde nosotros al escribir un prompt en donde le digo dame un precierre de mes de abril, necesito ingresos totales, costo de ventas, gastos operativos, EBITDA estimado, un comparativo versus el mes anterior, indicar si hay partidas inusuales que deban revisarse antes del cierre oficial. Y entonces ya solo escribiendo esto desde un rol de CFO o desde un rol de gerente contable, yo ya puedo entender mucho más la información que tengo alrededor y puedo tomar decisiones mucho más precisas en menos tiempo, ¿no? Entonces acá, como ven, la IA empieza a hacer el análisis sobre data real del ERP, sobre todo lo que se ha venido transaccionando en el mes y empieza a generar resultados, ¿no? ¿Qué es lo más resaltante acá?
que no solo está mostrándome reportes, me está dando recomendaciones, me está dando detección en tiempo real, está entendiendo que lo que se ha registrado hace 30 segundos está en este resultado y yo voy a poder tomar acción sobre ello. Los 3 problemas que hay que atacar es que algo está empeorando mes a mes, ¿no? Algo está innecesariamente bajo y tengo un desbalance estructural en algún componente del negocio dentro de este perfil. Entonces fíjense cómo desde teniendo un rol, teniendo un RP, teniendo una capacidad de negocio desarrollada en donde exploto estas ventajas con inteligencia artificial, puedo hacer eficiencia en mi trabajo y puedo realmente ser el mejor CFO con la mejor toma de decisión acompañada mediante un advisor inteligente, ¿no? Esto es un poco de lo que nosotros mostramos y hacemos en nuestros procesos de implementación en los proyectos con Evol. En este momento estamos trabajando con Oracle NetSuite que nos permite usar todas estas herramientas, ¿no? Además de las herramientas embebidas de inteligencia artificial.